Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy comenzamos con un tema nuevo y son las funciones. ¿Qué vamos a ver en este vídeo? Bueno, pues vamos a ver el concepto de funciones. Bueno, pues deciros que este vídeo va a ser teórico y ya en el siguiente vídeo vamos a realizar unos ejercicios. ¿Qué vamos a ver en este vídeo concretamente? Bueno, pues vamos a ver qué es esto de las funciones. Realmente vamos a ver que una función es una correspondencia. Bueno, pues vamos a ver qué es esto de las funciones. Vamos a hablar del dominio y del rango de las funciones. Vamos a ver qué es la imagen del rango, vamos a ver los pares ordenados que tenemos en las funciones y por último vamos a ver cómo identificar las gráficas de las funciones. Bueno, pues como os digo que una función es una correspondencia, vamos a ver qué son las correspondencias. Bueno, pues para ello aquí tenemos tres ejemplos. Nos dice lo siguiente, que la noción de correspondencia se usa en situaciones cotidianas y que realmente es central al concepto de función. Bueno, pues como digo, realmente una función es una correspondencia. Ahora, ¿qué es esto de la correspondencia? Bueno, pues ya lo vemos aquí. A cada persona en una clase le corresponde un asiento asignado. Bueno, pues ya vemos que tenemos una correspondencia porque ya vemos que a cada persona que tenemos en la clase le corresponde un asiento en concreto. Ahora, en el segundo ejemplo, bueno, pues nos dice lo siguiente, que a cada día del año, bueno, pues le corresponde un entero asignado que representa la temperatura promedio de dicho día en cierta ubicación geográfica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que en cierto lugar durante el día vamos a obtener diferentes temperaturas. Bueno, pues cuando acabe el día vamos a obtener la temperatura promedio. ¿Y cómo vamos a representar esa temperatura promedio? Bueno, pues mediante un número entero. Y ya sabemos que puede ser positivo o negativo. ¿Por qué? Porque las temperaturas pueden ser positivas o negativas. Bueno, pues eso es lo que nos está diciendo aquí, que a cada día del año, bueno, pues le corresponde un entero y ya sabemos que ese entero representa la temperatura promedio. Y como tercer ejemplo, bueno, pues nos dice lo siguiente, que a cada libro en una biblioteca, bueno, pues le corresponde un número entero positivo que representa el número de páginas en el libro. Bueno, pues ya vemos que a cada libro, bueno, pues le corresponde un número entero positivo. ¿A qué hace referencia este número entero positivo? Bueno, pues al número de páginas del libro. Y ya sabemos que el número de páginas de un libro, bueno, pues tiene que ser un número entero positivo, porque no podemos tener un número entero negativo como número de páginas. Bueno, pues eso es lo que nos está diciendo realmente, que a cada libro que tenemos en la biblioteca, bueno, pues le corresponde un número entero positivo. ¿A qué hace referencia, como digo, este número entero positivo? Bueno, pues ya sabemos que hace referencia al número de páginas del libro. Bueno, pues eso es realmente una correspondencia, que a cada persona de la clase, bueno, pues le corresponde un asiento, que a cada día del año, bueno, pues le corresponde un entero, y ya sabemos que este entero hace referencia a la temperatura promedio. Y luego ya sabemos que a cada libro en una biblioteca, bueno, pues le corresponde un número entero positivo, y ya sabemos que este número entero positivo hace referencia al número de páginas. Bueno, pues estas correspondencias las podemos representar de esta manera. ¿Qué podemos ver aquí? Bueno, pues aquí tenemos un conjunto llamado A y aquí tenemos un segundo conjunto llamado B. Estos puntos representan a los elementos del conjunto A y estos otros puntos representan a los elementos del conjunto B. Ahora, ¿qué nos están indicando estas flechas que tenemos aquí? Bueno, pues lo que nos indican es lo siguiente, que a cada elemento del conjunto A, bueno, pues le corresponde uno y solo un elemento del conjunto B. ¿Qué es esto de un y solo un elemento del conjunto B? Bueno, pues vamos a verlo con estos ejemplos que tenemos aquí. Imaginemos que el conjunto A representa a las personas de la clase y que el conjunto B, bueno, pues representa a los asientos. Bueno, pues ya vemos que a cada persona que tenemos aquí le corresponde uno y solo un asiento. Por eso empleamos lo de uno y solo uno, porque ya vemos que a cada persona se le asigna realmente un asiento. Para el segundo ejemplo, bueno, pues imaginemos que aquí tenemos los días del año y aquí tenemos las temperaturas, que ya sabemos que representa un entero realmente. Bueno, pues ya sabemos que a cada día del año le corresponde uno y solo un entero de los que tenemos aquí. Ya sabemos que ese entero representa la temperatura promedio. Bueno, pues ya sabemos que a cada día del año se le asigna o le corresponde uno y solo un entero de los que tenemos aquí. Ahora bien, imaginemos que este representa al día 3 del año y ya vemos que le corresponde este número en concreto. Imaginemos que son 20 grados, porque ya sabemos que este entero, bueno, pues representa la temperatura promedio.
Bueno, pues como digo, el día 3 solo puede tener una temperatura promedio y no puede tener varias temperaturas promedios. No puede tener 20 grados como temperatura promedio y tampoco 25 grados como temperatura promedio. Es decir, o 20 grados o 25 grados, pero no las dos. Ahora bien, imaginemos que este representa el día 8. Bueno, pues ya sabemos que el día 8 también puede tener 20 grados como temperatura promedio, porque pueden coincidir en la temperatura promedio. Es decir, al día 3 se le ha asignado 20 porque representa a la temperatura promedio, pero al día 8 también se le ha asignado el número 20 que representa la temperatura promedio. Entonces ya vemos que pueden coincidir en la temperatura promedio. Pero a cada día se le está asignando uno y solo uno de los enteros. Al día 3 se le asigna el número 20 y al día 8 también se le asigna el número 20, pero a cada uno le estamos asignando un solo número. Para terminar de entenderlo, bueno, pues imaginemos que aquí tenemos los libros y aquí tenemos el número de páginas. Bueno, pues ya sabemos que a cada libro le corresponde uno y solo un entero que representa al número de páginas. Imaginemos que este primer número, bueno, pues contiene 200 páginas. Bueno, pues ya sabemos que solo puede contener 200 páginas y no puede contener 200 páginas y 300 páginas. Por eso ya sabemos que se le asigna solo y solo un elemento de los que tenemos aquí. Entonces, como digo, este libro imaginemos que tiene 200 páginas. Ahora bien, otro libro cualquiera también puede tener el mismo número de páginas, pero a cada libro le estamos asignando un número en concreto. Y no, como digo, le estamos asignando dos, no le estamos asignando ni 200 páginas y 300. No puede tener 200 páginas totales y 300 páginas totales. O 200 o 300, pero no las dos. Ahora ya sabemos que cada libro que tenemos aquí pueden coincidir en este número. Para terminar de entenderlo, bueno, pues imaginemos que aquí tenemos personas y aquí tenemos las edades. Ya sabemos que a cada persona le corresponde una y solo una edad. Ahora bien, ya sabemos que varias personas pueden tener la misma edad. Bueno, pues ahora que sabemos qué es esto de la correspondencia, bueno, pues ahora vamos a hablar de la función que realmente es una correspondencia. Bueno, pues aquí tenemos la definición de la función. Nos dice lo siguiente, que una función llamada f es una correspondencia entre dos conjuntos llamados x y y que asigna a cada elemento x del conjunto x uno y solo un elemento y del conjunto y. Bueno, pues ya vemos que realmente una función es una correspondencia que hay entre dos conjuntos. Ya vemos que tenemos el conjunto x y tenemos el conjunto y. Bueno, pues ya sabemos que a cada elemento x del conjunto x se le asigna uno y solo un elemento y del conjunto y. Recordar que aquí es como si tuviésemos personas y aquí asientos. Bueno, pues ya sabemos que a cada persona le corresponde uno y solo un asiento. Bueno, pues eso es realmente una función. Ya sabemos que es una correspondencia entre dos conjuntos, como los que tenemos aquí, donde a cada elemento de los que tenemos en este conjunto le corresponde uno y solo un elemento de los que tenemos en este segundo conjunto. Ahora, ¿qué más nos está diciendo aquí? Bueno, pues que al conjunto X se le llama dominio y que al conjunto Y se le llama rango. Y deciros que a los elementos del rango, bueno, pues se les llama imágenes, como podemos ver. Y ya vemos que el elemento Y a asignar, bueno, pues se le llama imagen de X. Bueno, pues aquí tenemos las imágenes y ya vemos que estas imágenes se le asignan a los elementos X. Bueno, pues simplemente que sepáis que el conjunto X se le llama dominio de la función y que el conjunto de todas las imágenes que tenemos aquí, bueno, pues se llama rango de la función. Bueno, pues como digo, aquí tenemos el dominio y aquí tenemos el rango. Y a estos elementos, bueno, pues ya sabemos que se les llama imágenes. Ahora bien, ya hemos visto que a esta función se le ha llamado f con una letra, pero podemos emplear cualquier letra. ¿Cuáles son las letras que más se emplean? Bueno, pues ya vemos que son la f, también son la g y también son la h. Ahora bien, imaginemos que estamos con una función que representa la velocidad. Bueno, pues a esa función la vamos a llamar v o v en mayúsculas. Porque si vemos una función que se llama v, bueno, pues ya sabemos que hace referencia a la velocidad. Pero como digo, las que más se emplean son la f, la g y la h. Bueno, pues esto simplemente representa el nombre de una función. Ahora bien, las imágenes, bueno, pues se representan de esta manera. F, paréntesis, una letra y se cierra, paréntesis. Bueno, pues ya vemos que la letra que va entre paréntesis representa a un elemento en concreto del dominio.
Por eso ponemos la X. Bueno, pues ¿cómo se lee esto realmente? Bueno, pues se lee f de X o el valor de f en X, porque realmente este valor que tenemos aquí es el que se le asigna a un elemento en concreto del dominio. ¿A qué elemento? Bueno, pues al que se indique entre paréntesis. Bueno, pues ya vemos que realmente f de X representa el elemento en el rango asociado con el elemento X del dominio. Bueno, pues para terminar de entenderlo, aquí tenemos esta segunda representación. Ya veis cómo se están representando las imágenes. Estamos usando en este caso f de A porque estamos con el elemento A del dominio. Aquí estamos representando f de B porque estamos con el elemento B del dominio y así sucesivamente. Pero recordar que esto está representando los elementos del rango. No confundir f, que es el nombre de la función, con f de X, que representa el elemento en el rango. Ahora ya vemos que a cada elemento del dominio, bueno, pues le corresponde uno y solo uno de los elementos que tenemos aquí. Recordar, ahora ya vemos que también pueden coincidir. En este caso, para A, bueno, pues ya sabemos que le corresponde f de A y para B también le corresponde f de A, es decir, que le corresponde el mismo número. Recordar que esto puede ser personas y esto pueden ser las edades de las personas. Bueno, pues ya sabemos que diferentes personas pueden coincidir en las edades, pero cada persona solo va a tener una y solo una edad en concreto. Ahora, ¿qué podemos ver con estas asignaciones realmente? Bueno, pues ya vemos que aquí tenemos un elemento y aquí tenemos un segundo elemento. Es decir, que todo el rato tenemos dos números. ¿Qué podemos ver realmente? Que tenemos un par ordenado. Por cada asignación ya vemos que tenemos un par ordenado. ¿Cómo se representan los pares ordenados? Bueno, pues recordar que tenemos lo siguiente. Para el primero tenemos A y tenemos F de A. Bueno, pues primero va el elemento del dominio y segundo va el elemento del rango. Bueno, pues aquí tenemos el par ordenado o lo que es lo mismo una coordenada. Bueno, pues aquí tenemos realmente la primera asignación. ¿Cuál es la segunda asignación? Bueno, pues ya vemos que tenemos lo siguiente, B y tenemos F de B, independientemente de que f de B sea igual a f de A en este caso. Pero ya vemos que el par ordenado para esta asignación es este. De aquí primero va el dominio y luego va el rango. Recordar. Para la tercera asignación, bueno, pues tenemos lo siguiente. Tenemos C y luego tenemos f de C. Y para la última asignación, bueno, pues ya vemos que tenemos lo siguiente. Tenemos paréntesis X y luego tenemos f de X. Recordar que primero va el elemento del dominio y como segundo lugar va el elemento del rango. Bueno, pues ya vemos que realmente una función la podemos considerar como un conjunto de pares ordenados y recordar que el primer elemento nunca se puede repetir, sí el segundo, pero nunca el primero. Recordar que aquí es como si tuviésemos personas y aquí es como si tuviésemos edades. Bueno, pues las personas nunca se pueden repetir, siempre es una persona en concreto, pero las edades sí se pueden repetir. Bueno, pues como digo, las funciones las podemos representar como un conjunto de pares ordenados. Bueno, pues vamos a ver cómo obtener estos pares ordenados de las funciones. Nos dice lo siguiente, que los pares ordenados que representan una función, bueno, pues se generan a partir de varios medios, como puede ser una gráfica o un diagrama, pero sin embargo nos dice que una de las formas más comunes para generar pares ordenados es el uso de ecuaciones. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo, aquí tenemos una ecuación, pero realmente está representando una función. ¿Qué nos está indicando esta función, o mejor dicho, esta ecuación? Bueno, pues indica que para cada valor de x en el dominio, bueno, pues se asigna 2x más 3 del rango. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que por cada valor de x vamos a obtener una imagen en concreto. Ahora, ¿cómo obtenemos estos pares ordenados? Bueno, pues imaginemos que x vale 1. Bueno, pues simplemente tenemos que sustituir esta x por el 1. Bueno, pues aquí lo tenemos. Simplemente estamos introduciendo el 1 en esta función que tenemos aquí. Simplemente, como digo, hay que sustituir la variable por el valor que introduzcamos. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Y qué nos da? Nos da 5. Ya sabemos que 5 es la imagen de 1. ¿Cuál es el par ordenado? Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya sabemos que el dominio es 1, que es lo que hemos introducido a esta función. ¿Y qué hemos obtenido como resultado? Hemos obtenido el 5, que es la imagen. Bueno, pues aquí tenemos este par ordenado. ¿Cómo obtenemos más pares ordenados? Bueno, pues ¿qué pasa si x vale 4? Bueno, pues sustituimos esta x por el 4 y aquí
lo tenemos. Ya vemos que 11 es la imagen de 4. ¿Cuál es el par ordenado? Bueno, pues aquí lo tenemos. Recordar que siempre va primero el dominio y luego el rango. Bueno, pues aquí tenemos el valor del dominio, que es 4, y aquí tenemos el valor del rango, que es 11. Y ya sabemos que se trata de la imagen. Para obtener más pares ordenados, bueno, pues simplemente hay que sustituir esta X por diferentes valores del dominio. ¿Qué pasa si X vale menos 2? Bueno, pues sustituimos la X por el menos 2 y obtenemos menos 1. ¿Cuál es el par ordenado que se ha producido? Bueno, pues aquí lo tenemos, menos 2, menos 1. Bueno, pues ¿qué es lo que hemos hecho aquí? Realmente hemos introducido valores a esta función en concreto para ver cuál es el valor que se le asigna a cada valor de X. Y para que se termine de entender, bueno, pues vamos a representar las funciones como máquinas de funciones. Es decir, aquí tenemos una máquina y ya vemos que representa a esta función en concreto. Bueno, pues aquí tenemos la entrada y ya sabemos que pertenece al dominio. Bueno, pues si la entrada vale 1, bueno, pues ¿cuál es la salida? Ya sabemos que la salida pertenece al rango. Recordar. Bueno, pues si la entrada vale 1, vamos a obtener una única salida, que en este caso es 5. Y vamos a ir obteniendo diferentes salidas dependiendo del valor de la entrada que pertenece al dominio. Y como digo, siempre vamos a obtener una salida y no vamos a obtener dos salidas. Porque recordad que a cada persona le corresponde una y solo una edad y no le puede corresponder dos edades. Bueno, pues por último vamos a ver cómo identificar las gráficas de una función. Nos dice lo siguiente, que al usar la interpretación de par ordenado de una función, bueno, pues se puede definir la gráfica de una función f como el conjunto de todos los puntos en un plano de la forma siguiente. Esta de aquí, recordar que aquí tenemos el dominio y aquí tenemos el rango, y aquí nos lo está diciendo, donde x es el dominio de la función f. En otras palabras, bueno, pues la gráfica de f es la misma que la gráfica de la ecuación y es igual a f de x, es decir que y es igual a f de x. Bueno, pues más aún, puesto que f de x o y toma solo un valor para cada valor de x, bueno, pues fácilmente se puede decir si una gráfica dada representa una función. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, pues nosotros ya sabemos que las funciones las podemos representar mediante un conjunto de pares ordenados. Bueno, pues si localizamos esos pares ordenados en un plano de coordenadas y los unimos, bueno, pues vamos a obtener la gráfica de una función. Por ejemplo, imaginemos que tenemos esta de aquí. Nosotros tenemos ciertos pares ordenados para una función en concreto. Bueno, pues los localizamos en el plano de coordenadas. Aquí tenemos x y aquí tenemos f de x, que recordar que puede ser también y, que f de x es igual a y. Bueno, pues como digo, si tenemos representada una función mediante un conjunto de pares ordenados, bueno, pues los localizamos en el plano de coordenadas y luego los unimos mediante una curva suave y realizamos la gráfica. Bueno, pues esta gráfica que tenemos aquí representa la gráfica de una función. Ahora, ¿cómo lo podemos saber? Bueno, pues ya sabemos que f de x o y toma solo un valor para cada valor de x. Y ya lo podemos ver, por cada valor de x, bueno, pues obtenemos un solo valor de y. Recordar que si x representa las personas y que y o f de x representa las edades, bueno, pues por cada persona vamos a obtener una sola edad. Ya sabemos que varias personas pueden tener la misma edad. Bueno, pues que ya sabemos que en cierto punto vamos a obtener la misma y o f de x. Pero por cada x solo vamos a obtener una y o una f de x, que es lo mismo. Ahora, sabiendo esto, bueno, pues nosotros podemos ver si una gráfica en concreto representa una función o no. Por ejemplo, imaginemos que tenemos esta otra de aquí, que tenemos esta gráfica de aquí. Bueno, pues esta gráfica representa la gráfica de una función. Bueno, pues ya a simple vista vemos que no. ¿Por qué? Porque por cada valor que tenemos para la x obtenemos dos valores de y. Es decir, por cada persona obtenemos dos edades. Y ya sabemos que solo podemos obtener una edad. Entonces ya vemos que la gráfica que tenemos aquí no representa la gráfica de una función. En cambio, esta de aquí sí, porque por cada valor de x obtenemos un valor para la y o f de x, que es lo mismo. Bueno, pues voy a darle un momento al pause, voy a colocar otra vez las gráficas y ahora vuelvo. Bueno, pues ya estoy de vuelta. Fijaros que a este eje le he llamado f de x, pero ya sabemos que
y es igual a f de x, que a este le podemos llamar o y o f de x, pero como estamos con funciones, bueno, pues lo voy a llamar f de x. Ahora bien, ¿cómo averiguamos si esta gráfica que tenemos aquí representa a una función y esta gráfica que tenemos aquí representa a una función? Bueno, pues lo que podemos hacer es lo siguiente, colocar aquí una línea vertical y desplazar esta línea vertical por toda la función. Si esta línea vertical interseca o se cruza con la gráfica por solo un punto, bueno, pues estamos hablando de que la gráfica representa a una función. En cambio, si esta línea vertical se cruza por varios puntos, bueno, pues esa gráfica no representa a una función. Aquí lo podemos ver, aquí colocamos una línea vertical y ya podemos ver que si la vamos desplazando por la gráfica, bueno, pues ya vemos que esta línea vertical se cruza o interseca a la gráfica por más de un punto. Si es así, bueno, pues ya vemos que la gráfica no representa a una función. Para ver si una gráfica representa a una función, la línea vertical tiene que cruzar a esta gráfica por un solo punto. Bueno, pues en palabras aquí lo tenemos, nos dice lo siguiente, que la prueba de la recta vertical es la siguiente: si cada recta vertical interseca o cruza una gráfica en no más de un punto, bueno, pues entonces la gráfica representa una función. Recordar que teníamos lo siguiente, aquí teníamos esta gráfica, bueno, pues si tenemos una línea vertical y hacemos que pase por toda la gráfica y vemos que solo interseca o cruza esta gráfica por no más de un punto, bueno, pues estamos hablando de que la gráfica representa a una función. En cambio, si tenemos esta gráfica de aquí y empleamos la prueba de la recta vertical, bueno, pues ya vamos a ver que esta gráfica no representa a una función, porque ya vemos que esta línea vertical está cortando a esta gráfica por más de un punto. Y para que represente la gráfica de una función, bueno, pues ya sabemos que la línea vertical tiene que cruzar a la gráfica en no más de un punto, es decir, solo por un punto. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a realizar unos ejercicios con las funciones. ¡Hasta la siguiente!